Muy buenos días. Vamos a empezar a ver un nuevo tema de la materia, fundamentos de programación. Vamos a empezar a ver el tema de el entorno sobre el que vamos a trabajar, características de las computadoras que vamos a utilizar, algunas cosas, algunos conceptos básicos que nos van a ayudar para tener un poco más en cuenta todo lo que vamos a programar en el futuro. Vamos a hacer una presentación. Acá le puse como título entorno y herramientas, ¿sí? Yo creo que esta primera video va a ser un poco más orientado al entorno, que nos va a mostrar varios aspectos de todo lo que involucra la programación. Y en un segundo video vamos a ver un poco la herramienta en sí que tenemos en esta parte inicial, que es el programa PSInt. Bueno, nuestro entorno de trabajo como programadores va a ser siempre una computadora, básicamente. Puede ser, hay muchos tipos de computadoras, pero las que tenemos normalmente, generalmente tiene un sistema operativo y tiene lo que nosotros decimos el explorador de Windows. En este caso, si tenemos el sistema operativo Windows, tenemos el famoso explorador de archivos. Este explorador de archivos, aparte de ver los archivos, también tiene la facilidad de ver algunos otros aspectos de la computadora en general, ¿sí? La computadora no solamente tiene archivos, o sea, tiene un disco, que ya vamos a ver un poquito más en detalle, donde se guarda la información. Aparte tiene formas de comunicarse con otros discos externos, por ejemplo, por un pendrive, o tal vez la misma computadora está conectada, por ejemplo, en una oficina y tiene conectada, el 99% de las veces la computadora está conectada a una red, sea por un cable, sea por el Wi-Fi. Entonces esa computadora va a tener acceso a otros dispositivos en la red, pero que nuestro explorador de archivos, como vemos acá en la pantalla, tiene capacidad de mostrarnos esos recursos como si fueran parte de un árbol, ¿sí? Eh, la estructura básica de mostrar los recursos en este tipo de programa de explorador de archivos es a través como si fuera un árbol. Y cada rama se va abriendo en distintas subramas y nosotros vamos a trabajar básicamente con esa organización. Es muy importante como programadores que empecemos a empezar a organizar el trabajo en el sentido de acuerdo a los temas, de acuerdo a las fechas, de acuerdo a las materias, de acuerdo a los criterios que tengamos, poder ir armando estructuras de carpetas que nos vayan organizando la información. Es la forma que la computadora lo hace. En realidad es la forma que nosotros también lo hacemos en nuestro cerebro. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya incorporado esa estructura, la vamos incorporando en forma casi involuntaria. Sabemos que tenemos un día, por ejemplo, si queremos organizar nuestro día por horas, y tenemos a la mañana una cosa, a la tarde otra cosa, a la noche otra cosa. Nos organizamos por actividades, tenemos actividades recreativas, actividades de trabajo, actividades de estudio, o tenemos el tema económico, tenemos trabajo, tenemos cosas para pagar, tenemos proyectos, ahorros. Todo eso en nuestra cabeza se va organizando de una forma, pero que después, si lo queremos empezar a trabajar en algo simulado, como es un entorno de archivos, esta es una palabra muy importante que vamos a ver que es un poco el corazón de lo que es la programación, la simulación. O sea, nosotros simulamos cosas en la computadora, en nuestros programas. Y lo que tenemos que también simular es la organización. ¿Y cómo se simula esa organización? Armando carpetas, por ejemplo, en los programas de archivos, ¿sí? Y adentro de esas carpetas va a haber otras carpetas y después adentro los archivos con la información y con el contenido respectivo de cada elemento, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a pasar a este tema ya un poco más específico de la computadora en sí.
como ya habíamos mencionado, la computadora trabaja con electrónica. La electrónica en sí misma solamente funciona con elementos binarios, o sea, como si fuera un 1 y un 0, una lámpara prendida, lámpara apagada, un verdadero o un falso. Toda la información está grabada en ese formato, en ceros y unos y ceros. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos dice un 0 y un 1, como un elemento verde que está prendido o un elemento naranja que está apagado. Después tenemos un formato de información que se llama el byte, que en inglés, en castellano creo que se traduce como palabra, pero se usa la palabra byte. Como el bit es algo muy chiquito y muy complejo de manejar, entonces se llegó a esta unidad de información básica, que es el byte, que es la composición de 8 bits. ¿Sí? Un byte no es más ni menos que 8 bits de información. Internamente se van a guardar los 8 bits, pero nosotros vamos a verlos de una forma un poco más organizada a través de bytes. ¿Sí? Aunque nosotros después en programación vamos a tener la posibilidad de programar a nivel de byte o mismo a programar a nivel de bit, si es necesario. Pero para que tengamos en cuenta que el byte básicamente va a ser nuestra unidad de información eh, más chiquita, aunque sabemos que el byte está formado de 8 bits. ¿Sí? El almacenamiento de esos bytes tienen varios aspectos, pero básicamente vamos a tener dos nosotros desde el punto de vista de nuestros programas. Uno va a ser la memoria, la computadora tiene un procesador que procesa información y esa información que procesa está guardada en una memoria. Esa memoria la vamos a ver nosotros dividida en bytes. Ustedes vieron que a veces, por ejemplo, los celulares que te dicen que tiene 1 GB de memoria, eso sería 1 GB, o sea, 1 millón de millones de bytes. 1 MB es 1 millón de bytes, 1 GB es, eh, no sé si 1 millón de millones o 1000 millones, ahora no tengo muy claro, pero es una unidad, un múltiplo de millones. Entonces, siempre nos vamos a referir a la información en bytes. Y después, aparte de la memoria, nosotros tenemos lo que llaman discos. El disco viene, hoy día ya ese concepto está un poco difuso, porque ya lo que eran discos desde el principio de la computación, que eran discos mecánicos, que tenían discos magnéticos con cabezas que escribían información, hoy día se está empezando a reemplazar todo eso por unidades que se llaman de estado sólido, que básicamente son circuitos, ya no hay más componentes mecánicos. Al no haber componentes mecánicos, ya el concepto de disco un poco queda eh, no tan actualizado. Aunque todavía tenemos algunos discos que se utilizan, por ejemplo, los discos en CD para música o los DVD para video, los Blu-ray también que tienen formato de DVD, siguen teniendo el formato de disco por un tema mecánico, cómo funcionan. Funcionan en formato de disco. Bueno, esos discos también guardan información y guardan información similar a lo que es la memoria de la computadora, que guardan bits, siguen guardando bits, siempre se guardan bits. Y esos bits se pueden organizar en formato de bytes. ¿Sí? Por eso también los discos tienen esa capacidad en gigabytes, megabytes, ¿sí? Kilobytes, si lo queremos hacer un poco más granulado. Los discos fueron creciendo en capacidad desde que se crearon los primeros hasta el día de hoy. Y hoy ya se organizan los discos en unidades que tienen una cantidad de disco grande y a toda esa unidad eh, se le calcula el espacio. Como que es un gran disco que está formado todo por discos más pequeños, ¿sí? Pero desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de nuestra visión, es un solo disco que tiene mucha capacidad. ¿Sí? Bueno, acá les dejo
pequeño gráfico que tiene que ver un poco más con la arquitectura de las computadoras, cómo el almacenamiento de las computadoras tiene que ver con la pirámide que ven acá, la punta, tiene que ver con la memoria en el procesador de la memoria, de la computadora. Los procesadores tienen una memoria de trabajo que llaman registros. Después ustedes habrán escuchado el término caché. El caché es una memoria intermedia que hay entre los procesadores y la memoria principal, que es la de trabajo. Y después de la memoria principal tenemos la memoria secundaria, que son los discos duros, que se menciona tradicionalmente, hoy día están siendo reemplazados por unidades de estado sólido. Y después la memoria secundaria, que pueden ser los discos. Y podríamos agregar una capa más acá que no está, que hoy día es muy común, que son el almacenamiento en la nube. Todos los servicios que tenemos para almacenar en la nube tienen que ver con una memoria secundaria, ¿sí? Le hago una mención acá, fíjense que a la izquierda tenemos el precio por bit. El precio por bit tiene que ver con cuánto cuesta almacenar información de acuerdo al tamaño. Si vamos por arriba, es más caro usar la memoria principal. Si vamos para abajo, fíjense la flecha para abajo, tenemos más capacidad, a mayor capacidad, menor precio, ¿sí? Esa sería la idea. Y también, si la memoria tiene que ser más rápida, entonces nos acercamos para arriba, fíjense la flecha de velocidad, hacia la memoria principal, el caché, y si queremos velocidad más lenta vamos a tener que ir para abajo, que sería los discos, los CD y eventualmente el almacenamiento en la nube, ¿sí? Esto es una nota solamente de, de introductoria para el tema de cómo están formadas el almacenamiento en general. Bueno, ¿cómo usamos nuestra información? La información la usamos básicamente de forma binaria, ¿sí? Nosotros vamos a tener que aprender de cierta forma cómo se maneja el lenguaje binario y cómo se hacen eh, una deducción binaria, ¿sí? Entre verdadero o falso, entre 0 y 1. Y acá yo traje un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar la información pensemos en la ciudad de Buenos Aires y pensemos en las luces que iluminan las calles. ¿Cómo podemos registrar si una luz está prendida o apagada? Y con eso, si pensamos un poco, en realidad con un bit por luz no va a alcanzar, porque ese bit me va a dar la información. Si está el bit en 1, me va a decir que la luz está prendida. Si el bit está en 0, la luz va a estar apagada. O sea, yo voy a tener que guardar de alguna forma por cada luz que tengo en la ciudad un bit. Y ese bit me va a decir, yo lo voy a ir a ver y me va a dar un valor. Si está en 0, está en 1. Si está en 0, la luz está apagada. Si está en 1, la luz prendida. Pensemos que también que cada bit va a tener de alguna forma un identificador que va a ser qué luz estoy mirando, ¿no? Eso se podría decir que es la dirección de la información. Siempre cuando guardamos información tenemos dos partes. La dirección, o sea, el lugar donde está esa información, y la información en sí, o sea, el valor que tiene la información, ¿sí? Nosotros siempre nos vamos a manejar de esa forma. El concepto de variable, que ustedes lo usaron en matemática, acá se usa también. Vamos a tener una variable que me va a decir que es el nombre de esa variable o la ubicación de esa variable y después el valor que tiene esa variable, ¿sí? Y si vemos acá la parte de abajo de la vista, eh, pensamos si nosotros queremos registrar, por ejemplo, vieron ese sistema que tiene la ciudad que registra las patentes que entran y salen de la ciudad. ¿Con qué información voy a poder registrar? ¿Cómo voy a poder guardar esa información? Fíjense que las patentes tienen un formato de letras y números, ¿sí? Supongamos que queremos guardar solamente el valor que tiene la patente, no queremos guardar otra cosa, ¿sí? Podríamos guardar en qué lugar se registró el dato,
en qué punto de la ciudad, pero no, supongamos que queremos solamente guardar la patente. O sea, vamos a tener una lista de patentes. Si yo quiero saber si esa patente está o no en la ciudad, voy a tener que buscar en la lista, ¿sí? Entonces, esa información ya, guardarla en formato de bit, me resulta bastante complejo. Entonces vamos a ver que el byte va a dar una forma, por ahora yo se los digo de esta forma, vamos a tener que usar un byte para guardar cada uno de los dígitos de esa patente. O sea que para guardar una patente voy a necesitar 7 bytes, por ejemplo, en este ejemplo en particular, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar 7 bytes para guardar el contenido de la información. Después voy a tener que guardar, si lo quiero guardar, alguna especie de direccionamiento. Puede ser una lista de 1 a no sé cuántos autos hay un día en la ciudad, 1.000.000 de autos, ¿sí? Tal vez es mucho. Pero hago una lista de 1 a 1.000.000 y en cada una de esas celdas dando 7 bytes con 7 dígitos que de cada patente que está en la ciudad. Después tendré un sistema que cuando sale uno me lo borra y cuando entra uno me lo agrega, ¿sí? Pero eso ya es otra cosa, pero yo estoy hablando de la información. La información vamos a tener que usar ese tipo de información. Para que se den cuenta, el tipo de información me determina un poco qué tipo de, de estructura voy a tener que necesitar para guardar, ¿sí? Entonces, como recién mencionamos, la memoria va a tener estos componentes. El direccionamiento, o sea, el lugar donde está ese dato guardado. Después va a tener el contenido, que es el valor que tiene adentro. Pensemos que siempre está en formato binario, aunque nosotros, desde el punto de vista de nuestros programas, eso está un poco escondido. Lo vemos, tal vez eh, la menor unidad que podamos ver sean los bytes, pero en realidad se guardan bits, ¿sí? Pero se guardan bits. Y acá les pongo otro concepto, que es el ancho de palabra. El ancho de palabra tiene que ver con, ya es un tema de arquitectura de los procesadores. Los procesadores van creciendo en potencia y tienen lo que se dice una cantidad de bits de ancho de funcionamiento. Los primeros procesadores empezaron, podemos pensar que los más conocidos, los más populares, los más universales, empezaron a trabajar en 8 bits. Y los actuales que usamos, la mayoría de las computadoras actuales que se venden, ya están en un ancho de 64 bits. O sea, esos 64 bits, combinándolos, ¿sí? La cantidad de combinaciones, después tal vez en alguna otra materia la parte binaria la van a ver un poco más en profundidad. Si queremos saber cuántas combinaciones podemos hacer con 64 bits, tenemos que hacer la cuenta de 2 elevado a la 64, ¿sí? Y eso nos da la cantidad de combinaciones que podemos tener con una sola palabra de 64 bits. Bien, entonces, seguimos con el tema de la información, los bytes y el código ASCII. Acá ya estamos pasando a lo que son los archivos. Fíjense que nosotros estábamos de la memoria interna de los circuitos y ahora ya estamos pasando a los archivos. Los archivos son formas de guardar información en un cierto formato. Si ustedes recuerdan el explorador que vimos en la vista anterior, el explorador de Windows, ese explorador tiene la capacidad de ir yendo por las carpetas y adentro de cada carpeta puede haber lo que se llama un archivo o varios archivos. Esos archivos están formados por bytes generalmente. Nosotros los vamos a pensar que están formados por muchos bytes, una secuencia de bytes. Ahora, esos bytes, la forma de poder usarlos de una forma sencilla, se pensó en cómo poder asociar un byte con una letra de nuestro alfabeto, ¿sí? De ahí surgió el código ASCII, que acá creo que yo me olvidé de ponerles una tabla de código ASCII, después se la voy a mandar. Nosotros tenemos por cada byte, por cada combinación de 18 bits, muchas combinaciones y podemos tener
caracteres, ¿sí? Yo acá les puse el programa, el bloc de notas, el Notepad en inglés, y podemos tener un archivo que se llama de texto plano. El texto plano es un formato de archivo que lo vamos a usar para hacer nuestros códigos de programación. Es una forma simple de archivo que se puede leer muy fácilmente con un programa muy simple. Y todos los códigos fuentes de todos los programas que vamos a utilizar y todos los lenguajes de programación van a estar lo que llaman en código ASCII, ¿sí? Por ahora les dejo hasta acá. Ahora les voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, no otro ejemplo, sino lo que son los bytes con códigos que no son ASCII. Fíjense, acá yo con el bloc de notas abrí un archivo que no es de texto plano, sino que es de otro formato. Nosotros vamos a usar archivos de texto plano que con el bloc de notas se pueden abrir. Lo vamos a usar con otras herramientas, el PSInt, por ejemplo. El PSInt lo que genera es un archivo de texto, que es el código que genera. Aunque nosotros veamos algunas cosas como si fueran gráficas, como si fueran diagramas, en realidad la programación consiste en generar código fuente. Ese código fuente está en formato de texto. Y ese texto está en lo que se llama los códigos ASCII. En esta vista en particular, fíjense, si vamos a la anterior, fíjense que en el bloc de notas el texto se lee perfecto porque tenemos códigos ASCII. Si vamos a esta vista, fíjense que yo traté de abrir con el mismo programa, el Notepad, un archivo que no tiene texto plano, sino tiene otra cosa dentro, que nosotros le podemos decir que son información binaria. Por ejemplo, una imagen que ustedes ven en el disco de la computadora, los JPG, los BMP, esos son todos archivos binarios, o sea, la información interna no tienen ASCII, aunque los ASCII son parte del binario, pero no están organizados como un texto. Entonces no vamos a ver nunca una información de texto. ¿Sí? Bien, entonces, el código fuente. El código fuente, como ya les mencionaba, es lo que nosotros vamos a generar con nuestros programas de edición. Tenemos para trabajar este código fuente, las características que tiene un formato universal y es muy fácil de trabajar. Se puede trabajar con cualquier editor de texto, que son programas sencillos, o con una consola, que tiene que ver con los sistemas operativos eh, de tipo Linux o Unix. Después les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes pueden ver el código fuente, como otro ejemplo, cuando ustedes abren un navegador como el Chrome y le dan botón derecho sobre la página, fíjense que hay una entrada en el menú que dice código fuente. Ahí van a ver también el código fuente de la página. Las páginas web vienen también en código fuente. Ese código fuente está en texto plano. Aunque ustedes ven dibujos, fotos, formatos de texto con negrita, con colores, en realidad todo eso está programado en código fuente y ese código fuente está hecho en ASCII. ¿Sí? Y otra de las facilidades que tenemos con el código fuente tiene que ver que es muy fácil para comparar, ¿sí?, un archivo con otro y muy fácil para mezclar archivos. Esto es muy importante, después más adelante ustedes lo van a ver en la programación con un lenguaje más de alto nivel, que los códigos fuentes, cuando se trabajan programas, una de las tareas que se hace es agregar o sacar líneas muy fácilmente o comparar dos programas. Si yo tengo un programa y luego voy avanzando en el trabajo con nuevas versiones, esas nuevas versiones van a ser distintas a mi versión original. Y todo eso va a ser fácil de comparar o de mezclar. Eventualmente, si el trabajo lo hace otra persona en ese programa, todo eso, lo que esa persona hizo, lo voy a poder mezclar con lo mío
Y esto es lo que menciona acá al final de la lista, que se llama la operación de merge. Merge es mezclar. Entonces, cuando trabaja sobre un mismo programa, varias personas se pueden hacer lo que se llama el merge porque se mezclan todo lo que programaron varias personas. Acá les dejo un ejemplo, fíjense, esto es una consola de Linux, por ejemplo, y está abriendo un editor de texto en la misma consola. Fíjense que la consola lo único que soporta es caracteres, ¿ven? Son todos caracteres, no hay nada gráfico acá. Acá solamente pueden ver letras y números, y algunos símbolos de puntuación, todo lo que tiene en el teclado básicamente, lo que es escribible, ¿sí? Por eso el código fuente es fácil de trabajar con cualquier herramienta sencilla, por ejemplo, una consola, ¿sí? Y acá, por ejemplo, les dejo el ejemplo de lo que es la página web, se hace en botón derecho. Esto, por ejemplo, yo hice un botón derecho sobre la página de inicio del campus, del instituto. Fíjense que todo lo que ven acá es texto, que no hay nada confuso, es todo leíble, todo que se puede leer, porque está todo hecho con los colores que ven acá son facilidades que nos da para poder ver el texto, distintos tipos de elementos en el texto, pero en realidad esos colores los está poniendo la página esta del navegador. En realidad esos colores no existen, esos colores están puestos acá para facilidad nuestra, pero en realidad esto es todo código fuente, todo lo único que existe son los caracteres, que es lo que nosotros vamos a escribir, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a tratar de ver un poco el PSINT y empezar a trabajar con nuestro código sobre el entorno de trabajo del PSINT. Fíjense que acá les abrí una ventana con elementos que tiene el programa. Fíjense que el programa aunque nosotros estamos escribiendo código, el programa nos va a facilitar a través de los colores los elementos que tenemos. Fíjense, eso que está en gris son comentarios, lo que está en azul son palabras reservadas y generalmente lo que está en negro y en rojo son cosas que nosotros escribimos, ¿sí? Básicamente. Entonces, el entorno nos facilita el trabajo a pesar de que en realidad el producto final es un archivo de texto, ¿sí? Bueno, acá les dejo también una lectura recomendada. Yo en el campus les dejé la bibliografía obligatoria de este libro. Estos 3 capítulos, el 1, 2 y el 3, van a darles información de todo lo que estamos viendo hasta ahora. Y les voy a subir también al campus un pequeño PDF que habla un poco más del tema de las arquitecturas de la computadora para que ustedes puedan tener un poco más de idea de lo que es internamente la computadora. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.